¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el ISO, el diafragma, la velocidad de apertura? Pues bueno, son preguntas muy frecuentes cuando estás empezando en el mundo de la fotografía y no necesariamente en una cámara reflex, sino que en cualquier tipo de aparato fotográfico o de video existen estas propiedades: el ISO, el diafragma y la velocidad. En este video trataré de explicarte para qué. En este video trataré de explicarte de la forma más sencilla y práctica para qué sirven estos parámetros y cómo están relacionados entre sí. Así que vamos a ver. Ok, vamos a empezar con la pregunta más frecuente de todas, que es el ISO. El ISO es básicamente la sensibilidad que tiene el sensor de nuestra cámara con respecto a la luz. En realidad el ISO es básicamente un parámetro que va a medir la sensibilidad de nuestro sensor en la cámara con respecto a la luz. El sensor de nuestra cámara es básicamente el que recoge toda la información de luz y transforma todos esos datos en una imagen digital. ¿Y cómo se representa esto? A mayor número de ISO, nuestro sensor será mucho más sensible a la luz. Por lo tanto, si nuestro número ISO es mayor, significa que tendremos una sensibilidad mucho mayor a esta luz, favoreciéndonos en las situaciones donde la luz escasea. Por el contrario, si nuestra ISO es baja, tendremos una sensibilidad mucho menor y necesitaremos más luz para recoger esta imagen. El ISO es algo que nos ayuda bastante, pero tiene una desventaja. A mayor ISO tendremos mucho más ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es básicamente el grano o este efecto arenoso que se produce en nuestras fotografías cuando subimos la ISO. Por lo tanto, este ruido nos resta calidad a nuestra fotografía y nos resta el detalle. Por lo tanto, si no necesitas ISOs altas y puedes jugar con la velocidad y el diafragma, te sugiero mover esos parámetros antes que mover la ISO. Las siguientes fotografías fueron tomadas con mi cámara y como pueden apreciar, cuando hay ISOs bajas, en realidad la calidad se mantiene, pero a medida de que vamos aumentando la ISO van a darse cuenta de que se genera un ruido y la calidad de la imagen se pierde. Por eso te sugiero utilizar siempre ISOs bajas cuando sea necesario y solo cuando sea estrictamente necesario muevas la ISO. Ok, ya que vimos la ISO, pasemos a el diafragma. El diafragma está ubicado en el lente o en el objetivo de nuestra cámara y el diafragma sirve básicamente para controlar la luz que viene desde afuera hasta que llega a nuestro sensor. El diafragma es básicamente un disco que se abre o se cierra, dependiendo del parámetro que ajustes. El diafragma lo medimos en Fs. Sí, en Fs. El número F se comporta de esta manera. A menor número, mayor será nuestro diafragma. Es decir, si yo tengo un número 1.8, el diafragma será mucho más abierto y dejará pasar mucha más luz. En cambio, si yo tengo un F13, significa que mi diafragma estará mucho más cerrado y dejará pasar menos luz. En resumen, cuanto menor sea mi número, más luz, y cuanto mayor sea mi número, menos luz. A continuación les voy a dejar un ejemplo muy práctico sobre el diafragma. Ok, aquí tengo un objetivo, un Nikon 50mm 1.8, significa que su máxima apertura es 1.8. Por lo tanto es un lente bastante luminoso. Como pueden ver acá, lo voy a abrir y se encuentra cerrado. Como pueden ver en el centro, lo máximo que puedo ver es un agujero muy pequeño, lo que significa que se encuentra cerrado. Lo que voy a hacer es abrirlo para que puedan ver cuál es su máxima apertura y para que puedan apreciar cómo funciona un diafragma. Okay. Ahí está abierto al máximo y ahí está cerrado al máximo. Como pueden ver, aquí está abierto a 1.8, por lo que puede pasar mucho más luz. A medida que se va cerrando, el número va aumentando. Es inversamente proporcional. 1.8, entra mucha luz. Y F16, que es lo máximo de cerrado, entra muy poca luz. Ok, ¿cómo incide todo este tema del diafragma en el paso de la luz? Okay, he preparado algo bastante sencillo con unos papelitos, puede enfocar. Ok, esto va a representar el sensor de mi cámara. Ok, y esto que he preparado acá son muchos papelitos que representan el diafragma. Como pueden ver, esto vendría siendo un diafragma cerrado. Es decir, un F16, esto vendría siendo un diafragma medio, es decir, no sé, un F8, y este vendría siendo un diafragma un poco más abierto,
que vendría siendo un f1.8. ¿Ok? Como pueden apreciar, si yo pongo esto encima, voy a hacer que muy poca luz entre a mi sensor. A diferencia que si tomo este y lo pongo encima, la luz va a dejar entrar mucha luz por este agujero y va a entrar mucha más luz a nuestro sensor de nuestra cámara. Por lo tanto, vamos a tener una imagen mucho más luminosa. Veamos un ejemplo. Lo que voy a hacer aquí es poner el sensor de la cámara, nuestro sensor de papelito, aquí abajo. Y lo que voy a hacer aquí es pegar este POSIT en esta parte de la pantalla que tengo acá, por aquí. Y lo que voy a hacer es iluminarlo con una linterna para ver la cantidad de luz que le va a llegar a nuestro sensor. ¿Okay? Como pueden ver, a nuestro sensor le va a llegar esa cantidad de luz, porque es un POSIT o es una abertura de lente bastante pequeñita. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si cambiamos nuestra apertura por una más grande como esta? Lo que va a pasar es que le va a llegar mucha más luz a nuestro sensor. Como pueden ver, es mucho más grande la cantidad de luz que va a llegar al sensor, toda esta parte iluminada. Ahora, si yo pongo una apertura mucho más abierta, como es esta, lo que va a pasar es exactamente eso. Le va a llegar mucha más luz a nuestro sensor y vamos a obtener una imagen mucho más iluminada. ¿Ok? Papelitos. Bueno, después de haber visto todo esto, queda un parámetro más, que es la profundidad de campo, que está totalmente relacionada con el diafragma. Como ya sabes, el diafragma tiene un valor 1.8, 2, 2.8, 5.6, etc. Y esto está muy relacionado con la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Técnicamente, el campo que va a captar tu cámara y va a enfocar. Es básicamente ese efecto borroso que ves en algunas fotos, donde el sujeto está enfocado y atrás está desenfocado. Mientras mayor sea mi apertura, es decir, entre menor sea mi número, tendremos menos profundidad de campo. Esto básicamente quiere decir que si yo quiero un fondo borroso, es decir, con poca profundidad de campo, necesito utilizar aperturas amplias, un objetivo 1.8 o similares. Como puedes ver en las siguientes imágenes, saqué la misma foto solo variando mi apertura. Y como puedes ver, el enfoque varía, donde puedes ver que a mayor apertura, un enfoque mucho más selectivo, y a medida de que se va cerrando el objetivo, se enfoca algo mucho más general. Esto es muy importante para tu escena final en la fotografía, debido a que si quieres centrar la atención en tu sujeto, deberías solo enfocar al sujeto y que el resto salga desenfocado, dependiendo de la ocasión. Finalmente veamos la velocidad de obturación. La velocidad de obturación no es para nada compleja, es básicamente a la velocidad que nuestro obturador salta y captura la foto. La velocidad de obturación se mide de la siguiente forma: un segundo dividido una cantidad de X. Es decir, si tengo un segundo partido 100, mi cámara va a capturar la imagen a un cienavo de segundo, lo cual es bastante rápido. Si yo tengo un 1 partido 10, significa que mi cámara va a capturar mi imagen a un 10avo de segundo. Entre más baja sea mi velocidad de obturación, más riesgo tengo de que mi imagen salga movida. Por lo tanto, a velocidades de obturación bajas, es recomendable usar trípode. Ok, en estas imágenes lo que hice fue mover nuestro sujeto a fotografiar, en este caso esta zapatilla, y la iba moviendo en diferentes velocidades, a muy altas velocidades hasta velocidades muy bajas. Y como pueden ver, el sujeto a menor velocidad iba cada vez viéndose más borroso. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video, espero que te haya sido de ayuda. Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Estoy tratando de subir material constantemente para que puedas aprender mucho. Recuerda que si te gustó este video puedes compartirlo y darle un like. Y eso ha sido todo por el video, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, adiós.